Primero, vamos a iniciar con la primera frase, ¿ya? La primera frase del libro. Esta información es privilegiada, ya que muchos no lo saben, pero es importante entender, por ejemplo, que en el 2019 Benjamín Netanyahu dijo esta frase, ¿ya? Quien quiera frustrar la creación de un Estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamas y transferirle dinero. Eso es la frase de Benjamín Netanyahu. Ya lo estaba visualizando de cómo frustrar la creación del Estado palestino. Esto estamos hablando cuando ellos iniciaron su conquista, ¿ya? A partir de 1947, cuando había el pueblo palestino quería formar un Estado, pero ellos ya estaban ahí adelantándose, querían impedir que esto surja, ¿ya? Esta es la frase que tiene en el 2019. En la dimensión visible, jamás es un enemigo. En la dimensión visible, para toda la persona que solamente escucha las redes sociales, la televisión, la información, la información diaria que te da los medios de comunicación, aquellas personas solamente lo ven de esta manera. Indican, bueno, jamás es el enemigo. Pero en la dimensión oculta, ellos son un aliado. ¿Un aliado de quién? De Israel. ¿Por qué? Acá lo menciona el mayor general de las FDI, Gerson Acogen, el 2019. La frase de ellos mismos, ¿ya? Israel inició Hamas. Fue un proyecto de la Shin Bet. Lo menciona Charles Freeman, diplomático y embajador de los Estados Unidos, en el 2006. Ahora importante entender, si acá nos vamos, quien quiera frustrar la creación de Palestina tiene que fortalecer y transferir dinero a este grupo político. Ya lo mencionamos que fue Netanyahu en 2019. ¿eh? Hamas es una criatura creada por Israel. El Mossad apoyaba en secreto a Hamas. Apoyaba en secreto, brindándole apoyo logístico, como lo que sucedió, ustedes ven, hace 2 años, cuando ellos también tienen creado el protocolo Aníbal, donde todo el que era prisionero, de los israelíes me refiero, ellos mismos hacían el autosacrificio. Ellos mismos lo sacrificaban, porque ese es el proyecto Aníbal. Por eso yo les estoy entregando nada más herramientas para que ustedes por sus propios medios investiguen. No me crean a mí. Aquí está la información, el fundamento, ¿ya? Ahora, importante entender, ¿qué es la Shin Bet? Muchos no lo saben, no han investigado. ¿Ya? La Shin Bet es el servicio de inteligencia creado por Israel. Es similar, y le tomaron como un lema, a la historia de la guerra de los cananeos con los israelitas en el tiempo de la Biblia, donde sale esa historia de Jael con Sísara. No sé si ustedes leyeron esa parte. Jael con Sísara. Donde vemos, por ejemplo, que en ese evento, cuando había una guerra muy intensa y que perdió el ejército cananeo, Sísara huyó y lo encontró en cierto lugar, en su casa, pensando que era su aliada. Sísara lo encontró a Jael, que vendría a ser la esposa a Jael, tenía su esposa ella. ¿eh? Sísara ingresó a la casa de Jael y ella tenía un esposo, era casada, Jael. Acá indican en lo que tengo anotado. Claro, ahí le veo ya ingresando a más personas. Estaba haciendo como un breve tiempo para que ustedes puedan escuchar esta información. Cuando hablamos de la creación de Hamas, que es una criatura de Israel,
este caso, fue creación de la Shin Bet, que es una organización o servicio de inteligencia del mismo Israel, que lo entregó dinero el sionismo. Recuerda que el sionismo es una herramienta creada por los Illuminatis, ¿ya? Pero en este caso el sionismo, Estados Unidos e Inglaterra. Y también ahí le tenemos asociado a los del... bueno, todo lo que es parte del Medio Oriente, ¿cierto? Y acá lo que veníamos hablando es que la Shin Bet es el que creó a este grupo político conocido como Hamas. Y lo asocian a la idea del evento de la Biblia cuando Sísara perdió la guerra contra los israelitas en una batalla conocida contra los cananeos. Sísara huyó e ingresó después a la casa de Jael, Ella se ofreció a darle una posada, eso indica en la Biblia. Ella se ofreció a darle una posada y sabemos nosotros los que hemos investigado que Jael era una mujer casada. Y ella, según diversos libros que hemos estado investigando del Midrash, tenemos también parte de los libros del Talmud, indica que Jael, para poder matarle a Sísara, ¿qué utilizó? Le sedujo sexualmente. Dice que le empezó a erotizar. Se desnudó y lo cansó sexualmente. Lo dejó sin energía sexualmente hasta que lo dio de beber leche, que eso dice literalmente la Biblia, pero no dice la otra parte. La otra parte no dice, eso no lo saben los cristianos, los religiosos, porque no investigan, solamente leen su Biblia, ¿cierto? Pero esto es para personas que investigan. Se van a dar cuenta que Jael era una mujer casada y que utilizó la herramienta sexual. ¿Herramienta sexual para qué? Le dé de cansancio, lo haga dormir y más encima lo invitó leche a tomar. Y lo mata en este caso, a Sísara. Ahí nos damos cuenta que el mundo religioso judío, o podría ser también cristiano, de hecho que los cristianos también no tienen escrúpulos, se hace llamar personas justas, personas que se cuidan contra el adulterio, que no engañan a sus parejas, pero aquí está un ejemplo de esta persona heroína, que es Jael. Muchas personas piensan que es una mejor mujer sadik, lo llaman sadik a ella, justa, pero ¿justa de qué? Mató a una persona, pero hizo adulterio, le engañó a su marido sexualmente. Pero eso los amigos cristianos aplauden, no tienen idea. Esta misma herramienta, como ejemplo, utilizó la Shin Bet, que es también del mismo sionismo, la misma estrategia que utilizó, similar, en donde ellos utilizan todo el dinero, porque recuerda que para el sionismo es fácil obtener dinero. Recuerda que ellos imprimen el dinero, ellos no trabajan. Me refiero a la cúpula, no la borregada que está allí en el Medio Oriente. Ellos tienen que trabajar, pero lo que están en la cúpula, recuerda que el sionismo es como un sistema político donde les dan dinero, una parte de su tajada, los que imprimen el dinero. Y ya sabemos que a partir de 1971, Nixon desvinculó del patrón del oro al dólar. Entonces, ellos imprimían nada más y le daban a los que estaban de acuerdo con su grupo. Entonces, por eso han tenido tecnología sumamente fácil. Todo el dinero en sus manos. Imagínate si usted se pondría a imprimir dinero. Le tendrían como una persona que está yéndose contra la ley, ilegal. Pero ellos imprimen y el pueblo como esclavos trabajando. Entonces, por eso ellos obtenían el dinero y todo ese dinero pagaban a los de Hamas. Al principio, porque acá indican en este libro que al principio empezaron a pagar mucho dinero, en este caso apoyado por los del Medio Oriente. Que dieron mucho dinero
Y vamos a leer literalmente lo que dice acá el texto de este libro, para que ustedes también lo puedan leer. Importante, desde la perspectiva, esa está en la página 2 de este libro, ¿ya? Que les puedo compartir si ustedes me solicitan. Desde la perspectiva de Israel y de la Mossad, del Shin Bet, etcétera, que ya les puse un ejemplo de cómo actuó Jael, para que les dé una idea nada más, que ellos no se limitan, pueden hacer cualquier cosa. Otro ejemplo está en el protocolo Aníbal, que ellos mismos matan a sus ciudadanos con afán que no se hagan prisioneros, para que no los puedan después manipular. Les da lo mismo, ¿ya? ¿Ustedes creen que ellos están preocupados por los prisioneros? No. Acá mismo indica, por ejemplo, desde la perspectiva de Israel, una solución de 2 estados reduciría el territorio de Israel a las fronteras internacionalmente reconocidas anteriores de 1967. Ya saben cuál es un plan de expansión de Israel, y ustedes saben cuál es su expansión de la gran Israel, ¿cierto? Y ellos querían que no exista el Estado de Palestina. No existe el Estado de Palestina. Por ello buscaron un mecanismo como mantener esta guerra constante. Más específicamente, continúa, el apoyo al grupo islamista Hamas ha sido a varios objetivos israelíes a la vez. Primero, ha socavado, ha debilitado a la OLP. ¿Y qué es OLP? La Organización Palestina, de Liberación Palestina, Organización de Liberación Palestina. Ellos querían debilitar a este grupo nacionalista. Por eso crean a Hamas un partido político aparte, crean ellos, les subsidian dinero. Qatar fue una herramienta que le subsidió mucho dinero a los israelitas. Les subsidió mucho dinero. Y por ello Hamas está más fuerte que nunca. Ahora, continuamos, ¿ya? En segundo lugar, ayudó a impedir la implementación del acuerdo Oslo de 1993. Aquí hay más temas importantes. Viéndole desde este enfoque, en otras palabras, dice, al apoyar secretamente a un grupo que no reconoce, porque recuerden que Hamas no apoya a la creación de 2 estados, ellos están en desacuerdo, quieren nada más que exista Palestina. Pero Yasser Arafat, que era nacionalista, tenía la opción, aceptaba en última instancia, dice, que haya 2 estados, que existe el Estado de Israel y los palestinos. Pero los extremistas en este caso de Hamas, no aceptaban que haya otro estado, solamente el Estado de Palestina, ¿ya? Por lo tanto, su plan de acción era destruir también, porque ellos también son los mismos que crean el terror, ¿ya? Ellos lo pusieron con un plan de acción para que, bueno, si los de este grupo político que son extremistas no dejan crear el Estado de Israel, por lo tanto, eliminémoslo. No queda otra. Y tenemos argumentos para seguir haciendo la guerra, saqueando, acabando con los niños, bebés, etcétera, ¿ya? En otras palabras, dice, el apoyar secretamente a un grupo que no reconoce la existencia de Israel ni acepta una solución de 2 estados. Israel no tiene por qué aceptar la existencia de un país palestino, ni tampoco tiene que apoyar a una solución de 2 estados. A veces se sostiene, bueno, acá indica, según la introducción de este libro ya, que Israel inicialmente apoyó con mucho dinero, logística a este grupo político extremista, a este grupo islámico, pero en la actualidad se le salió de control. Porque gente dirá, bueno, ¿y cómo entonces ustedes están luchando entre ellos, le están matando a los líderes, cabecillas de este grupo? Indica este libro que el grupo islámico ahora en la actualidad se les salió de control y por eso sucedió que están eliminando a los cabecillas de este grupo, ¿ya? Que mencionamos. Pero el plan de acción, ellos al principio crearon. Ellos crearon. Y hay muchas personas que me dicen, pero si Israel son los pueblos, el pueblo elegido de Dios, los que aman la vida. Aman la vida. La persona que piensa de esa manera es porque no ha estudiado su Biblia, no ha estudiado su Torá. Vayamos nada más al mismo evento donde
vemos esa guerra con los cananeos, la guerra constante, y sigue la guerra con los cananeos. ¿Quiénes son los cananeos actualmente? Los filisteos. Son parte de ese grupo cananeo, los filisteos. ¿Y quiénes son los filisteos? Palestina. Palestina, que sigue la guerra similar a lo que sucedió con Jael y Sísara. Para muchos que todavía no sabían, ya le hemos mencionado que ella utilizó el sexo para debilitarle a Sísara y después clavarle esa estocada final que dice en la Biblia. Pero esa parte no lo cuentan esa parte. ¿Eh? Ahora, para concluir, ustedes se dan cuenta en el libro de Josué, si ustedes leen detenidamente como investigación, no como creyentes, el libro de Josué, se dan cuenta que su Dios también le envió a tomar esa tierra prometida de Canaán, que pertenecía a los cananeos. Se fue a tomar y mató, destruyó todo lo que respiraba, todo lo que existía. Y está escrito literalmente en la Biblia eso, en la Torá. Y eso se está haciendo una réplica en la actualidad, la limpieza étnica. Y por ello les insto a los que quieran investigar y no quedarse como creyentes, ya que he conversado con muchos amigos cristianos, me dicen, no, pero la palabra mata, el espíritu vivifica. ¿Y cuál es el espíritu? Me dicen, me responden ellos. Yo les pregunto, ¿cuál es el espíritu según ustedes? Me dice, la Biblia, ese es el espíritu, es decir, cada letrita que está escrito allí, ese es el espíritu. Entonces, tú tienes que creer literalmente a lo que dice esa palabra de Dios, porque ese es el espíritu, me dicen. Si tú te vas contra la palabra de Dios, estás pensando con la carne. Con la carne. Entonces, ignorante. Utilizaron ese mecanismo para desvincularte de una verdad avanzada que tiene el ser humano insertado. Recuerda que nosotros somos esos genios. Nosotros somos ese Dios que ya lo sabe todo. Solamente hay que activar esa verdad avanzada. Acá nosotros compartimos esa información. ¿Cómo te van a desconectarte de una idea, un cristiano bajo en entendimiento dice, no, que cuando uno se investiga, se estudia, la palabra mata, el espíritu vivifica, y por lo tanto, el espíritu según ellos, imagínate, todo esto está todo armado para que la borregada siga allí en la ignorancia. Según ese pastor que yo conversé hace poco, me dice, no, señor, el espíritu es la palabra, señor, y usted no puede cuestionar la palabra que es Dios mismo hablándote. Y usted lo que habla está hablando desde la carne. ¿Y cuál es el Señor según usted la carne? Le digo, bueno, está correcto usted lo que hay, Josué en el mismo libro que ha escrito, aceptó de su Dios acabar con bebés, niños, madres embarazadas y tomarse a las vírgenes también y llevarlos para que después lo utilicen como herramienta sexual los israelitas. Porque habla en su mismo Talmud, habla en los mismos Midrash que todos esos hombres que estaban con tanto deseo de esa parte sexual, ellos le utilizaban a esas mujeres vírgenes cananeas, tal como en la actualidad, ustedes ven en Medio Oriente, les toman a esas jovencitas que están muchas veces vírgenes, independiente de que estén virgen o no, pero lo utilizan como herramienta de erotismo, como herramienta sádica. Lo mismo está escrito, lo mismo. Y yo voy a nuevamente publicar, ya he publicado estos posts, pero nuevamente lo voy a repetir, porque sé que estos saben cómo manipular la mente, pero nosotros también estamos adelantados en esa parte. Recuerda, estudia la herramienta del PNL. El PNL es una herramienta de control mental que sirve para liberarte y también es una herramienta de doble filo, ¿ya? La programación neurolingüística es que te programan tu cerebro con una información. Por eso lo dijo el Bigotito y su mano derecha, Joseph Hebel, dijo, una palabra repetida 1000 veces se convierte en verdad, independiente sea verdad o mentira. Y eso hicieron. Imagínate un borrego cristiano, te dice, no, el espíritu es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Lo que tú me dices, lo que tú investigas es sabiduría de la carne. Entonces, por lo tanto, es pérdida de tiempo, me dice. ¿Hasta dónde llegó? Le programaron su cerebro con ese librito. Ahora, si tú vas a un islámico, que también he conversado con amigos islámicos,
de Islam, por ejemplo, acá en esta parte, por Chile, por Perú, hay muchos amigos que yo conozco que son del Islam, ¿ya? Que vienen descendientes de allá mismo, de los árabes. Y les converso y les digo sobre el Corán. Sobre el Corán me dicen, no, la palabra de Dios es el Corán, señor. Usted tiene que creer al Corán si te vuelves islámico, me dicen. Tal como el cristiano. Y similar, ellos lo toman que la palabra es el espíritu de Dios, el Corán. Ahora, el espíritu del árabe, de su libro Corán, vendría a ser Dios, su Corán. Del cristiano, su espíritu o verdad de Dios es la Biblia. Imagínate el judaísmo. Aunque el judaísmo te va a decir, no, el espíritu, la palabra es el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Ruach HaKodesh, la sabiduría que está impregnada allí, los sabios lo que te dan una halajá, un camino a seguir, que tienes que tomar de ellos, porque ellos son los intermediarios de Dios, etc. Entonces te manipularon la mente con los libros sagrados desde que naces, y ustedes dirán, ¿por qué es difícil despertar? ¿Por qué es difícil despertar? ¿Por qué es difícil desconectarse de esa sabiduría que nos insertan cada sabio religioso de acuerdo a su libro? ¿Por qué esas cientos de borregas en la religión ellos siguen allí y no se dan cuenta de este mundo? Ellos están viviendo algo ficticio, una fantasía, una falacia. No investigan lo que estamos hablando nosotros. Imagínate, ellos piensan que jamás es el malo de la película. Pero en realidad, ¿quién es el malo de la película? Israel. Porque ellos lo crearon jamás como herramienta nada más para poder destruir allí, para debilitar a la OLP, a la Organización de Liberación de Palestina. Pero ellos no tienen idea de esto. Y si nos vamos más profundo investigando, nos damos cuenta que Israel nada más también es un títere. Netanyahu es un títere más. Te vas más profundo investigando, te das cuenta que todas esas religiones fueron creadas como tentáculos por la masonería. Eso es la etapa de investigación. No te vas a centrar nada más, no, lo que te dijo el pastor, ya hasta ahí te quedaste. No, sigue investigando más profundo avanzando. Entonces te das cuenta de una verdad más avanzada. ¿Verdad más avanzada cuál sería? La masonería, señor. Los Illuminatis se asociaron. Los francmasones, ellos no creen en ningún dios. No creen en ningún dios. Ellos se instalaron encima del nivel 33 de la masonería. Por eso estoy mostrando acá una foto, he puesto una foto de la masonería, ¿ya? Masonería que asociaron con los Illuminatis. Ellos crean la religión y ellos escriben cada libro sagrado y está sintetizada en la información del libro de Babel. Cuando tú lees los libros de Babel, hay un libro también que se llama Babel, que está toda la información de toda la simbología. ¿Por qué se dividió en Babel? Se confundió las lenguas. Entonces, eso es equivalente también a las 70 religiones básicas que existen. Se dividieron las lenguas para confundirte. Entonces, ellos instalan el nivel encima del nivel 33 para que la manada simplemente se separe y los cristianos crean en su Biblia. Y ellos están viviendo una fantasía están viviendo porque no saben la verdad. Ellos no aman a la humanidad. No pueden amar, ni siquiera se aman a sí mismos. Andan sufriendo allí, viviendo en miedos, en temores, en la idea de un infierno, el cristiano. ¿Cómo usted cree que se va a amar a esa persona? Esa persona no se ama porque ama a ese Dios, sí, de la oscuridad, pero no se ama a sí mismo. Porque amarse a sí mismo significa buscar la verdad, la sabiduría. Y, como lo dijo una frase, y hay muchas personas que me dicen que tú te volviste cristiano, tú crees en Yeshua. No, acá nosotros no creemos, Señor. Porque va a quedar grabado esta información y nosotros no creemos para lo que van a escuchar. Nosotros no creemos. Investigamos y yo no creo que en Yeshua. Yeshua para mí es una palabra que significa salvación nada más, Jesús. Y que yo mismo soy ese salvador de mí mismo. Ahora, si existió Jesús, qué bueno. Hizo su trabajo, sí. Para mí un 90% que existió Jesús. Pero también, como no somos dogmáticos, le doy una cierta tolerancia, apertura que quizá no haya existido. ¿Por qué puedo decir que Jesús existió? Yo estuve allí, lo vi que nació,
No está escrito en libros nada más. Puede que sea una programación inducida nada más también, que Jesús existió. Pero que está escrito gran sabiduría que nos entregó allí en su libro, donde dice, donde te da una respuesta profunda, te dice, por sus frutos lo conoceréis. Nada más. Ahí está toda la respuesta, pero el religioso no va a entender, no va a saber esa parte, no lo va a vivir. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué es por sus frutos lo conoceréis? Ve a ver qué están haciendo en el Medio Oriente. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo Josué? Mató bebés. Y encima él fue cómplice de las violaciones. Fue cómplice. Porque a las mujeres vírgenes que eran de Canaán, los filisteas, que son las actuales palestinas, lo tomaban a ellas y los hacían como herramienta sexual. Y lo mismo están haciendo en el Medio Oriente ahora. Ese es el fruto. Por sus frutos le vas a conocer quién es del Satán o de Dios. Ahora no lo veamos como un evangélico de la perspectiva que Satán es un ser con cuerno, con cierto, esa es ya simbología nada más. Satán es la persona que ama la oscuridad, ama sus hechos nada más. ¿Ya? Eso lo dijo Yeshua. Siempre me tomo de eso cuando veo acciones en personas. Da lo mismo su máscara religiosa, ¿ya? Eso lo entendí desde que empecé a despertar. Antes también yo estaba ciego y por eso lo entiendo a los religiosos. Yo también estaba ciego. Pasé por ese proceso, pasé por esa manipulación. Pero qué bueno que caímos para entender a ellos y saber cómo se manipula. Porque si no lo hubieras vivido no habría experiencia, simplemente teoría. La teoría no es suficiente, sino que también haberlo vivido. Sé cómo es la manipulación de este sistema. Por eso yo investigo en este libro de acá les recomiendo por qué Israel creó a esta entidad extremista que crea terror en Medio Oriente. Ahora, que hay buenas personas dentro de esta organización, sí, que entraron gente a apoyar a su país para liberarlo, cayeron manipulados también, así como hay buenas personas también dentro del cristianismo. En cada partido político, en cada religión hay buenas personas que hacen el bien, solamente que están dormidas. Y muchas veces me dicen, bueno, entonces todos los religiosos son malvados, me dicen algunas personas. No, no es que sean malvados, sino que simplemente son títeres, no son buenos ni malos, si quieres tú verlo de forma profunda. No son buenos ni malos, simplemente obedecen al sistema. Así es, Mon. Saludo para Mon, que está ya conectada. Nos dice, las élites tienen un manual de cómo funcionamiento como una granja de borregos. Cuando los borregos empiezan a despertar, crean más caos para distraerlo y echarle miedo que obedezcan a su Dios. Exactamente. Por eso se habla de Babel, la confusión que crearon con tanta información. Pero solo los que ya van activando esa intuición que es de un ser humano que ya despertó, ellos lo van a poder ver tras esa cortina de humo que han creado las religiones. En este caso, una de las religiones más fuertes, más oscuras, podría decirlo, que es el judaísmo. Más oscuras. Han hecho nada más un buen marketing para hacer quedar mal a los budistas, para hacer quedar... No les digo que el budismo sea lo correcto tampoco. Tienen buenas herramientas y un poco mejor que el judaísmo. Pero ellos crearon un gran marketing con el mantra de repetición. No, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Y ese mantra se ha repetido más de 1000 veces y la gente no se cuestiona porque no investiga. Cree nada más. Cree. Al creer ya se volvió un dogmático. Entonces ese mantra repetitivo, allí está la herramienta que dice el PNL, la programación neurolingüística. Una palabra repetida 1000 veces se convierte en una verdad. No se ha cuestionado el religioso. Y no tiene tiempo para cuestionarse también porque vive esclavo del trabajo. ¿Tú crees que ellos se dan un tiempo como nosotros a investigar? ¿Se toman 30, 40 libros a investigar? No. Ellos la justa leen su Biblia nada más y lo que le dice su pastor. Y son pocos los pastores, aún sabiendo, hay pastores que yo conozco que conocen esto, lo que yo estoy hablando, lo que estoy mencionando, pero prefieren callar porque tienen miedo o tienen miedo a perder los diezmos o el qué dirán, qué van a decir mis seguidores, qué va a decir mi institución. Lo mismo que hemos hablado de los médicos.
Los médicos también tienen miedo a hablar contra las inyecciones. Imagínate, van a perder su certificado de estudios, sus diplomas, todo eso, todo más aman al dinero, más aman al poder y no aman a la humanidad. A eso les llevó las religiones. En simples palabras, por sus hechos lo vas a conocer. Pero cuando tú no despiertas, no activas esa intuición avanzada, como un escáner que lo vas a poder observar a las personas cómo se han dejado manipular, entonces no vas a poder ver esta verdad. ¿Ya? ¿Por qué le fue fácil a los masones, sionistas, crear tanta tecnología? ¿Quién hizo el trabajo? La borregada humana. Recuerda que ellos imprimen dinero nada más y tú tienes que trabajar. A eso esotéricamente se alude a la idea de que Dios echó del Gan Edén, es decir, de la riqueza, de la tranquilidad, de la paz, lo echó y le dijo, tu castigo será trabajar, con el sudor de tu frente comerás. Mientras el grupo de la cúpula, ellos reciben su parte, tal como un sistema político. Conozco muchas personas que entran no les interesa la política, les interesa el dinero, nada más entran a un partido político y le apoyan, ponen publicidad, etcétera, porque necesitan un trabajo. Yo nunca hasta ahora no he entrado en ningún grupo político. A veces me quería dar la gana, pero nunca he apoyado a ningún grupo político hasta ahora. No me ha interesado. No me ha interesado. Pero conozco muchas personas que ingresan a grupos políticos porque le dé trabajo, porque le dé un cierto nivel en su gobierno, etc. Es lo mismo lo que hacen estos sionistas. Como saben que ellos imprimen el dinero, les dan su tajada a nivel corporativo de 33 niveles de la masonería y ellos inventaron las religiones. Entonces, por eso vemos que Rothschild era al principio cristiano. Estaba investigando que Rothschild era cristiano al principio y se convirtió después al judaísmo. Pero él es uno de los sacerdotes judíos, pero él no lleva a cabo el ritual de Shabbat, no lo hace. Y si lo hace, ellos hacen sí, los rituales en el Vaticano lo hacen, ya saben que la adrenalina humana les gusta, ¿ya? Ellos son los sacerdotes que imprimen el dinero. ¿Cómo no se van a hacer ricos así tan fácil? Es como tú te podrías imprimir en tu casa con la maquinita y que todos te entreguen sus productos, sus materia prima, y tú te sientas nada más a recibir. Eso hicieron. Por eso dice, Dios es dueño del oro y la plata. Sí, del oro y la plata. Del oro y la plata. Entonces, esta es la parte yo que estaba dando la introducción de este libro. Importante que investigues que el proyecto Shin Bet, que se tomó como ejemplo a la heroína Jael. Y muchos saben quién es Jael. Piensan, bueno, es la sadik de Dios, la héroe que salvó a la humanidad, van a decir muchos, la líder de Dios, etc. Pero no entienden que ella engañó a su marido, adulteró, sexualmente lo utilizó hasta cansarlo a Císara, lo dio de tomar leche y lo clavó esa arma. Lo clavó para aniquilarlo. ¿Pero qué utilizó? La herramienta sexual, como siempre ellos lo saben hacer. Y también ahora utilizó el dinero que tú contribuyes, la riqueza que tú contribuyes, que te sacan de tus impuestos a nivel global, porque los sionistas controlan a nivel global. Recuerdan que el dólar está circulando a nivel global todavía ya está de caída, sí, pero van a seguir controlando con otros tipos de monedas. Entonces sale de ti mismo, de tu trabajo, de tus impuestos, de todo lo que compras, lo que consumes. Y con eso crean los grupos de terror. A este grupo político que mencioné. Y utilizaron como herramienta para que lo que están haciendo ahora. Y cuando tú hablas con un sionista te va a decir, no, bueno, no te acuerdas lo que hizo jamás, y ellos no entienden qué, o no quieren entenderlo, se hacen, y de hecho que buscaron la herramienta. Sabemos que ellos mismos lo crearon ese grupo.
para tener motivos de ingresar y destruir y debilitar al OLP, a este grupo nacionalista que sí verdaderamente quería crear dos estados, Israel y Palestina. ¿Ya? Sería lo mejor que hubiesen creado dos estados, que vivan en paz, en tranquilidad, en unidad, pero eso no quieren los sionistas, no quieren. Por ello insertaron ese grupo allí, para que tengan el motivo de seguir expandiéndose. Y el motivo más profundo es ¿cuál? La adrenalina, el sacrificio. Ya no hacen los sacrificios necesariamente así a escondidas, sino abiertamente. Cambiándole en el nombre de guerras. Ahí están los sacrificios, los bebés. Tal como lo hizo Josué. Eso es para ese Dios de la oscuridad. ¿Ya? Saludos para María Alejandra. Jesús les decía víboras, exactamente. Ahí le está recalcando María, los decía víboras porque ese personaje Jesús o Yeshua era un ser humano muy despierto. Era un ser humano muy despierto. Y no es el Jesús que lo pintan en el Nuevo Testamento, no es él. Ya manipularon, ya mencioné muchas veces que lo manipularon, toda la información, lo que está escrito allí no es él al 100%, hay partes nada más que se tomaron. Ni siquiera Yeshua murió en la cruz. Él sabía que esos reptiles, les decía, generación de víboras, porque solamente aman el dinero, no aman a la humanidad. Y lo compraron a los humanos con dinero, tal como un partido político. Mira, tú te quedas callado, yo hago lo que quiero y te doy una suma de dinero. Eso hicieron los sionistas allá en el Medio Oriente. En el Medio Oriente. ¿Qué hizo los grupos religiosos que siguen expandiendo la Torá y buscando adeptos Benei Noach? ¿Qué hacen? Ellos a los que se convertían al judaísmo les ofrecían casa en Israel. Les ofrecían casa, les ofrecían trabajo, igual que los políticos. Lo mismo, porque el sionismo es una política, un grupo político que está insertado en todas las áreas, está insertado en la religión, porque cuando hablamos de sionismo, hay cristianos sionistas, hay médicos sionistas, he conocido yo, que son ateos, pero son sionistas, que quieren que un Estado de Israel haya allá, hay en el Medio Oriente, independiente que no crean en su Dios, son ateos ellos, como Teodoro Herz, que ya hace poco mencioné. Teodoro Herz también era sionista, no creía en Dios, era masón nada más. Y recuerda que la masonería utilizó como herramienta de manipulación las religiones, todas las religiones. Entonces, por eso Yeshua, Jesús, conocía, era un ser muy avanzado en intuición. Le dijo, realmente son las víboras, serpientes. Las serpientes que manipulan aman el dinero nada más, no aman a la humanidad. Y es el momento que nosotros sigamos despertando, viéndoles con los hechos, los vamos a conocer. No te pueden manipular si tú puedes ver sus hechos. Ahí están los hechos. Y la gente me dirá, bueno, ¿y en qué parte está escrito en la Biblia, Señor? Bueno, ve a estudiar el libro de Josué. Allí está todo lo que estoy mencionando yo, sino que no pueden verlo porque... ¿Por qué no pueden verlo? Porque están dormidos y por cómo están dormidos. Ya les mencioné con los rituales. Eso te duerme, los rituales. Te desconecta de la verdad y vives una ilusión que vendría a ser la brujería. Cuando un pastor va y te hace arrodillar ahí y dice, te pongo la mano en el nombre de Cristo, recibe la sangre de Cristo, eso es una brujería. Haces un contacto, apertura, abres un portal con un arconte, con un ser de la oscuridad, con el mismo Satán, con el Satán de la Biblia. Con él abres un portal y él te enceguece. Por eso también dijo Yeshua, podemos tomarnos de este fragmento que dice, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz de Cristo. ¿Y qué es Cristo? Hay que saberlo entender. Cristo es la luz, la verdad, el amor, la unidad. Ese es Cristo. No lo asocies a un personaje, que él fue un canal nada más. Es como tú puedes ser Cristo. Recuerda que Cristo significa ungido. El Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no veas la luz de Cristo, es decir, la luz del ungido. ¿Quién es el ungido? Tú mismo eres el ungido. Cuando despiertas y tú ves la verdad de lo que muchos no pueden ver.
La manada no va a poder ver, porque se dejó manipular con la herramienta del PNL, lo mismo que hizo Joseph Goebbels. Lo repitió a través de la televisión, el mismo mantra, una repetición, y hasta que quedó impregnado en su mente y piensa que eso es la verdad. Utilizó a los periodistas, los pagaron a los periodistas, porque yo conozco también muchos periodistas que son sionistas y no creen en Dios, ateos, pero les dieron su parte, su dinero, y mira, hoy tú hablas bien de este grupo y tú tienes la plata, señor, ahí servido, porque nosotros lo imprimimos. No directamente la manada, el pueblo israelita, el pueblo judío que está allá, la manada, ellos no imprimen nada, ellos son borregos nada más. Estoy hablando de lo que están los masones arriba, ese grupito de 13 razas. Ellos son los que imprimen. Rothschild, los Lee, Rockefeller, las 13 razas que ni se dejan ver. Ellos no se les ve. El trabajo sucio hace los religiosos. Allí en el Medio Oriente están haciendo el trabajo sucio, borregos nada más. Porque muchas veces he hablado también con noágidas, he hablado hasta con judíos. Me dicen, no, que entonces nosotros somos los que imprimimos el dinero, me dice. Nosotros. Él se adjudica que ese individuo imprime el dinero. No, usted también es un borrego, le digo. Tal como el cristiano. El que imprime está arriba. Nivel, poco más del nivel 33. Los pastores, muchos pastores están en el nivel 33. Masonería. De allí para arriba están las 13 razas Illuminatis que no se dejan ver. Ellos están viviendo en mansiones subterráneas. Aparecen muchas veces circunstancialmente nada más. Ellos están viviendo bajo tierra, con tremendas mansiones. ¿Quién trabajan? Los esclavos humanos. Allí está. No es el judío el que disfruta de la paz, la tranquilidad. Ellos son los borregos nada más. Y el mundo cristiano es la borrega de más bajo nivel, podríamos decir, que los sirve al sionismo, al judaísmo. Ya, para mis amigos, por ejemplo, me van a decir, no, entonces no. Porque yo hace poco conversé con un rabino sefardita, me dice, bueno, usted está diciendo, señor, que yo o nosotros los judíos, que somos el pueblo elegido, imprimimos el dinero. No, señor, entienda usted, porque rabino significa maestro. Usted simplemente, señor, es un borrego más de la religión, del tentáculo de la masonería, de esos 13 que están allí inventando, están haciendo los rituales, ellos viven con mansiones, y usted mientras tanto allí, que le pagaron su pequeño cupito, nada más un pequeño cupo de dinero, tal como un político te dijo, te voy a dar un trabajo. Sí, vive bien, pero engañando a la humanidad, tal como los pastores. Y he hablado con muchos pastores también acá, les he dicho, y me han bloqueado muchos de ellos, de las redes sociales. Pero hay que decir la verdad, para eso despertamos nosotros, para eso estamos despertando, investigando, buscando cada día, como dijo este maestro Yeshua, que podremos verlo, la verdad os hará libres, y también por sus frutos lo conocerás. ¿Cómo te...? Porque el palabreo puede ser bonito, puede ser mucha sabiduría que puedan tener para manipularte. Pero no es lo que dices, sino lo que haces. Eso es lo que eres. No es lo que dices, Señor, lo que haces es. Allí no me puede engañar ni un rabino ni un pastor. Por eso cuando los rabinos, algunos me dicen, bueno, ¿cómo me vas a decir que nosotros somos brujos? Como nosotros hablamos lashon hará, me dicen mala lengua. Señor, usted no investigó o no ha abierto su entendimiento. Vaya a ver su Sidur. El Sidur, Señor, fue tomado como herramienta de Babilonia. Recuerda que está el Talmud babilónico, cuando salen después de la destrucción del primer templo, cambia el sistema judío, cambia, llevándoles más a la oscuridad todavía. Cambia el prototipo de servicio del judaísmo y crean el Sidur, le imprimen el Sidur. Lo llevan como un estudio. Eso hizo Esdras, conocido en el judaísmo, ¿ya? Esdras, sionista. Cuando empieza la creación del segundo templo, ellos crean
Bueno, no todavía han compilado el Talmud, no compilaron porque eso fue después de la caída del segundo templo, pero intermedio de eso ya estaban con los estudios del Talmud, porque el Talmud simplemente son discusiones nada más de estos sabios judíos, ¿ya? Son nada más, hola, hola, Edith, saludos para Edith, ¿ya? Muchos saludos. Son discusiones nada más, pero supuestamente hay un libro de Aryeh Kaplan donde menciona esto, es un cabalista sefardita, ¿ya? Aryeh Kaplan menciona que supuestamente dice que los judíos, y está escrito también, yo estaba leyendo en la misma Biblia, está en el libro de Ezra, supuestamente los judíos, como fueron exiliados, se olvidaron hasta de orar, hasta de rezar, de conectarse con su Dios, etc. Entonces, por eso, como estos se olvidaron de rezar, vamos a crear ahora un libro que se llama Sidur, libro de oraciones, y con ello ellos se van a conectar con Dios, con su Dios. Pero dentro de ese libro hay 19 bendiciones, entre paréntesis, bendiciones, porque dentro de ellos están maldiciones y bendiciones. Entonces, cuando ellos leen, da lo mismo en qué idioma lo lean, si es en castellano, hebreo, inglés, porque hay sefardíes que lo leen en castellano, porque tiene traducciones también el Sidur, castellano y hebreo, ¿ya? Entonces algunos lo leen en castellano, otros en hebreo, otros en inglés, empiezan a maldecir en su Sidur. Y sabemos que la boca tiene poder de matar o destruir, enfermar o curar. Entonces ellos están utilizando la magia negra, por eso yo les digo literalmente que es brujería eso. Están como el Balán. ¿Cómo me puedes mentir esa persona si allí está escrito en su mismo libro y todos los días rezan ellos eso desde que amanece? Desde que amanece. Hacen los rituales, empiezan a repetir ese imagínate el colectivo repitiendo, maldiciendo allí con su Sidur. Y esa herramienta la tomaron de Babilonia. Ellos están haciendo daño a la humanidad, pero se hacen llamar gente de paz, de unidad, de amor. Y según ellos, el que no lee, según ese grupito me refiero, ese grupito judío, que son extremistas, dentro de ellos están los sefarditas, Ashkenazí, hasta de Jabat, ¿ya? Exactamente, Edith Lavado también ya ha investigado esa parte que estamos mencionando, que está, yo tengo acá en físico 3 Sidur, ¿ya? Tengo la Birkat Shelomó, tengo el otro último que me compré también tengo, que ya lo tengo guardado ahí como herramienta de investigación nada más. Como herramienta de investigación los tengo allí. Entonces allí veo todo como cuando ellos utilizan la boca, la palabra, lo que dice Oseas, ya no será muerte de animales, sino que la oración, el sacrificio será de vuestro labio, lo dijo Oseas, ¿ya? Y eso se adjudica cuando Ezra le dice, ahora léete este Sidur, repite este Sidur, y eso será hechicería, maldición contra tus enemigos. Entonces, por lo tanto, tienen ellos un engranaje de grupos. Tenemos a los sacerdotes que ellos son los que blanquean su sistema de oscuridad del judaísmo. Ellos blanquean, es como cuando blanquean el dinero, de repente viene de fuentes de que han robado algún lugar y hay un blanqueador de dinero. Es igual. Ellos blanquean la información adjudicándose que ellos son los buenos. Para ello pagan mucho dinero a los periodistas, como ya mencioné. Entonces allí está toda esa manipulación. Si tú no estudias, si no investigas, entonces allí vas a caer como títeres de esos personajes y vas a ser su alimento de ellos. Como les dije, es importante la experiencia. Y qué bueno que muchos de acá han caído y ahora están en ese despertar masivo. Cada individuo tiene esa experiencia y por eso yo comparto en las redes sociales. No es porque me sobra tiempo, sino que me doy un trabajo y como yo viví aquellos episodios de tanto dolor, tanto caos, y ahora estoy viviendo ya una libertad que no se pueden imaginar muchos religiosos, y no solamente una libertad externa, sino interna. Tengo una paz, una confianza y seguridad en mí mismo. Ese es el potencial de uno.
confianza en mí mismo. Me siento seguro que yo soy Dios, tú eres Dios y todos somos Dios como esa célula de un cuerpo físico, millones de células. Todos somos Dios y todos tenemos el poder de crear nuestro propio mundo, como una propia película que creamos. ¿Ya? Pero como ya entendemos que es armonía, entonces con toda esta información que tenemos y la sabiduría, accionamos respetando a la humanidad, amando a la humanidad, entendiendo este principio básico del cosmos que dice acción y reacción. Si yo hago algo malo, eso se devuelve. Pero como los religiosos están tan ciegos, ellos siguen maldiciendo. Entonces, si tú lanzas maldiciones al cosmos, ¿cuál será el retorno? Maldición. ¿Cómo no entienden eso? Porque simplemente les embrujó la palabra tiene poder de embrujarte. Y cuando hablamos de brujerías, también hipnosis, ¿ya? Hipnosis, para entender un poco, hipnotizado está la persona. Hipnotizado, eso es brujería. Dormido, de conciencia. Entonces eso tiene que ver con la repetición. Una palabra repetida se convierte en verdad. Una palabra repetida mil veces. Que te repitan desde bebé eso es tu verdad. Y eso lo repitieron a las personas a espada e inquisiciones acá en esta parte de Sudamérica, hasta en el mismo Norteamérica. La Biblia llegó a partir de ello, de una repetición, un mantra. Y la gente sigue creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando tú te empiezas a expandir, te das cuenta que era una gran farsa, nada más. Pero pasamos por ello, por eso se le entiende a aquellas personas. Y lo más importante que yo, actualmente cuando ya me veo con pastores, ya no discuto con esa pasión que tenía antes de odio, sino que los veo calmados, nada más, calmados. Le veo calmado, yo entiendo que está tan en una mentira y hechizado por ese librito. Por ello entendemos el PNL, les reitero, es una buena herramienta, ya que lo investiguen, lo estudien, que con el poder de las palabras puedes crear tus realidades, creas nuevos mundos. Y eso lo sabíamos. Muchas personas me dicen, bueno, eso es ciencia, la ciencia no tiene nada que ver con Dios, Señor, me dice el pastor. Moisés utilizaba el PNL, solo que usted no lo conoce como PNL, que es la misma herramienta, lo conoce en otro nombre. ¿Qué le dijo Moisés a Josué? Repetirás día y noche mi palabra. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas en camino, cuando tus hijos se vayan a dormir, en todo momento repetirás a tu generación, le dice Moisés a Josué. Allí estaba utilizando el PNL. Solo que ellos no lo conocen nada más con ese nombre, lo asocian a una ciencia porque para ellos la investigación o la información es herramienta del cuerpo, dice. Ya les dije que hace poco que conversé con un pastor, me dice, no, señor, tú no estás siendo guiado por el espíritu, me estás siendo guiado por la carne. Todo lo que me mencionas es sabiduría de hombre, carnal, me dice. La sabiduría de Dios, el espíritu está en la Biblia. Allí entraron en un dogma ellos. Entonces para ellos matar es bueno. Para ellos que su Dios pida sangre es bueno. ¿Se da cuenta? Entonces ellos no van a lograr entender a menos que quieran romper ese dogma. Nosotros tenemos que preocuparnos en impartir esta luz nada más. El que lo toma bien, el que no, no. Eso tenemos que hacer. Porque yo anteriormente, cuando estaba en las diversas religiones, yo quería que todos imponer los dogmas. Cuando yo era cristiano hace 20 años atrás, les mencioné que yo compartía con mi pastor hace 20 años atrás. Yo era de esos también extremistas. Quería que todos se conviertan a Cristo. Conviértete a Cristo, Señor, si no el infierno te espera. Y lo decía en voz alta, como un predicador, como suelen hacer los predicadores, ¿cierto? Porque yo les imitaba. Y iba a grupos también, a emisoras, a hablar. Tenía a mi pastor que me guiaba. Entonces aprendí todo el mecanismo de los pastores también.
cómo manipulan, ¿ya? Utilizan también el PNL, pero ellos no lo conocen con ese nombre. No lo conocen con ese nombre. Ahora, cuando ingresé al judaísmo, lo mismo, pero otro disfraz nada más. Por ejemplo, los rabinos me dicen, no, señor, nosotros no queremos compartir esta luz para que se conviertan al judaísmo. Simplemente que cumplan las leyes noágidas, nada más, las 7 leyes noágidas, y ya Dios les va a perdonar, ustedes ya se salieron de la idolatría. Lo que ellos quieren es colonizar tu mente, que tú recibas esa información de forma repetida, y por eso ellos, tú ves que tienen tantos seguidores en las redes sociales, los rabinos, pagan a las redes sociales. Y recuerda que los mismos de las redes sociales son parte de las 13 razas Illuminatis. Tenemos al dueño de Facebook. Él lo da acceso. Les da acceso para que esto se viralice, su información. Y cuanto más se viraliza, es como una epidemia. Entra en la mente de los humanos y más creen en ello. Por eso los que somos pocos acá, los que estamos despertando, es el trabajo, mérito de cada uno. Porque nosotros buscamos la información, no esperamos que nos den servido. He ahí la diferencia. Nosotros lo hemos buscado con intensidad. Imagínate si yo me hubiera sentado en la iglesia, porque hace 20 años querían que yo sea pastor. Ellos querían que yo sea pastor. Nunca me gustó ser pastor. A mí quizá hubiera sido pastor si me hubiera gustado. Yo quería ser nada más predicador. Me acuerdo aquellos tiempos, 25 años atrás, predicador. Y por eso me preparé una intensidad, pero después llegué al mundo, no ágida. El mismo pastor, yo les conté que el mismo pastor que era tan extremista era de esos que andan en faldas largas. Era en Chile, un pastor fuerte. Él empezó a ingresar al mundo de los no ágidas. Se convirtió en no ágida él. Yo también lo seguía a él. Se convirtió en no ágida. Y después él entró al mundo mesiánico, que compramos el libro El Código Real, y también lo leí a profundidad, el Código Real, ¿ya? Que habla en hebreo y todo ese tema. Después él ya se convirtió al judaísmo. Se fue a traer libros desde Argentina, como está de Chile cerquita, Argentina, se fue a traer libros. Pagamos, me acuerdo, diezmos. Y me acuerdo que lo compré, mi primer sidur que tuve es el Birkat Shelomo, le compré a aproximadamente 30,000 pesos chilenos, ¿ya? Que actualmente vendría a ser, no, perdón, más era 50,000 pesos chilenos, que vendría a ser aproximadamente acá en Perú 250 soles, ¿ya? Estamos 50,000 pesos chilenos, me lo compré. Y todos dimos ese dinero, Y aparte abonamos más para el pasaje, me acuerdo del pastor. Bueno, ya no era pastor en ese momento porque estaba convirtiendo al judaísmo, pero se fue y trajo los libros, y trajo el Talmud, trajo el Midrash, trajo también el Sidur, y en este caso el Birkat Shelomo, trajo, y ese fue mi primer Sidur. Y me acuerdo que cuando llegó trajo nada más como 3 o 4 Sidur, trajo, y ahí ya era como una Keilah, le decía él, era como una comunidad, ya no le decía iglesia, sino comunidad, porque estaba ya asociándose al judaísmo. Entonces hizo un sorteo porque tenía nada más 3 Sidur, y en ese sorteo, exactamente, porque de Argentina lo trajeron esos libros. Ese libro es era Moré ya, Elia, Moré. Me acuerdo que le decía Moré significa guía, ya, era Moré, ya no le decían pastor, nada que ver. No, desde ahora me dices Moré porque yo estoy en el judaísmo, soy elegido del pueblo de Dios, me dijo. Y ustedes también vamos en ese camino. Yo estaba tan entusiasmado, imagínate cuando llegó trayendo los libros el día domingo, el sábado y el domingo me dijo, como es Shabbat hoy día ya, todos a leer, acá tienen toda la biblioteca. ¿Qué libro deseas? Yo, hambriento de sabiduría, me fui y empecé a leerlo el Talmud, leer el Midrash. Y cuando leí por primera vez que Yeshua era brujo, imagínate, en el Talmud sale Yeshua es brujo, y yo tanto que quería en Yeshua, ¿no? Que Yeshua es mi salvador, etc. Empecé a ver desde otro enfoque, ¿ya? Yeshua es brujo, que volaba en una escoba, que iba a morir quemado en el excremento, etc. Que su rabino lo exilió, lo persiguió, se fue a Egipto. Toda esa historia lo leí. Entonces cambió mi perspectiva también.
a modificar mis pensamientos y empecé a odiar a Yeshua. A Jesús. Como espíritu le empecé a odiar. Entonces empecé a meterme con fuerza al judaísmo. Y empecé a estudiar. Y me acuerdo que en ese momento que me iba a dar el sidur, solamente tenía 3 sidur ese pastor. El Moré se llamaba. Tenía 3 sidur y hizo un sorteo. Un sorteo. Porque dentro del judaísmo no está mal la palabra sorteo. No está mal. En el cristianismo sí le llaman, algunos que son extremistas lo llaman mal, que es malo el sorteo. Y en una de ellas caigo yo como elegido y me entregan mi primer sidur. Y empecé con los rezos. Y de ahí, imagínate, empecé la conversión del judaísmo, el camino ya a hacer Shabbat, que pasó un largo proceso, ¿ya? Pero esto estaremos ya compartiendo en otra información. Vamos a estar ampliando más información, así que saludo para un poco parte de mi testimonio. También estaba comentando para que ustedes sepan que la experiencia es importante y saber cómo manipulan estas religiones. Y les recomiendo el libro ¿Por qué Israel creó a esta entidad? ¿Ya? Para simplemente tener el control sobre esta tierra y que ellos sigan expandiendo esa visión de la nueva Israel. Así que saludo para todos que estuvieron conectados. Muchas gracias.